mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario, número 24, el Arca del Pacto, parte 1. El arca estaba en el tabernáculo terrenal. Contenía las 2 tablas de piedra en que estaban grabados los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y la presencia de estos preceptos divinos le daba su valor y carácter sagrado. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. ¿Qué era lo que le daba la santidad a este precioso mueble? Que era el arca del pacto, era precisamente los preceptos de la ley de Dios. Cuando el Salvador vino acá a la tierra y decía de que los escribas y fariseos santificaban el templo, pero decía que uno mayor que el templo estaba allí, ¿cierto? Y esto era lo que realmente hacía glorioso ese segundo templo. ¿Qué era lo que hacía glorioso el templo, el segundo templo? Esa gloria que el pueblo de Israel no podía ver, precisamente era la presencia del Hijo de Dios, porque en él estaba escrita la ley de Dios. Hace 8 días estuvimos viendo un resumen breve de lo que se ha estado compartiendo durante todos estos estudios, y ahorita llegamos al lugar más santo, al lugar santísimo de este precioso inmueble que es el tabernáculo de reunión. Y hermanos, este mueble, aunque este lugar era el más pequeño y solamente contenía un mueble, aquí vamos a ver mucha información, porque es que en este mueble se centra el servicio del santuario. Este era el centro del servicio del santuario. Y bueno, yo creo que vamos a ir avanzando lentamente, porque no quiero pasar por alto toda la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de este inmueble, como lo es el arca del pacto. Hoy vamos a ver lo que es el arca del pacto. Este arca, la definición o la descripción de este inmueble la vemos en Éxodo 25 del 10 al 22, pero este arca estaba dividida en 2 partes. ¿Cómo así? Estaban divididas pero unidas al mismo tiempo. Sin embargo, tenía 2 partes. Una era el arca del pacto como tal, sí, que era donde se contenían la ley y bueno, y otras cosas que ahorita vamos a mirar, y también el propiciatorio. Pero hoy nos vamos a espaciar en esta parte de acá, lo que es el arca, el cofre. El arca del pacto. Primeramente estaba ubicada en el lugar santísimo. Estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Tenía una cornisa de oro a su alrededor. Tenía también 4 anillos en sus 4 esquinas, por donde se introducían las varas de madera de acacia que eran cubiertas de oro. Y estas varas dice que no se quitaban de allí del arca. Constantemente permanecían allí, que eran las que se utilizaban cuando iban a transportar este inmueble. Y dentro de ellas estaban las tablas de la ley, estaba el maná y la vara de Aarón que reverdeció, que floreció. Y al ladito del arca también vemos algo muy importante, y es el libro de la ley. Este no estaba dentro del arca, sino a un lado del arca. Primeramente, estaba ubicada en el lugar santísimo. ¿Qué nos representa esto? ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo es donde está la santa presencia de Dios. Aquí en este lugar, aquí vemos un poco esta imagen donde el sacerdote diariamente se presentaba para ofrecer el incienso, que fue lo último que estudiamos. El altar del incienso ofrecía el incienso, y este incienso, como esta cortina de acá no llegaba hasta el techo, sino que había un espacio, este incienso llenaba el lugar santísimo. Y aquí se manifestaba la presencia de Dios, conocida como la Shekinah.
Bueno, eso después lo vamos a ver un poquito más profundamente, pero bueno, aquí vemos un poco la imagen, aquí está el libro de la ley que está al ladito del arca. Entonces, esto es una representación de la presencia de Dios. Dice la sierva del Eterno, más allá del velo interior estaba el lugar santísimo. Centro, este era el centro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, era el único inmueble que había allí, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Algo interesante es que Dios mismo, con su propio dedo, grabó estas palabras en las tablas de piedra. Por consiguiente, se lo llamaba el arca del testamento de Dios o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Era conocido como también como el arca del testamento de Dios o arca de la alianza, porque sobre estos 10 mandamientos fue que pactaron el pueblo de Israel y Dios de que ellos serían su pueblo y que Dios sería su Dios o nuestro Dios. Ahora vamos a mirar cuál es el fundamento del trono de Dios, porque este arca es una representación de eso, del trono de Dios. Pero vamos a ver sobre qué estaba fundamentado este trono. En Salmos 97, 1-6 nos dice la palabra del Señor, Jehová reina. O sea que nuestro gobernante, ¿quién es? ¿Los gobernadores de esta tierra? No, hermanos, aunque nosotros nos tengamos que someter a las autoridades, nos debemos someter siempre y cuando no esté en pugna con la ley de Dios, porque en el momento en que los gobernantes de esta tierra nos exija algo que vaya en contra de la ley de Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión, y la decisión es de que debemos servir a nuestro gobernante, a Jehová de los ejércitos, porque dice, Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Cuál es el cimiento del trono de Dios? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Por eso, hermanos, aquellos que predican que la ley de Dios fue abolida cuando Cristo vino, están predicando una mentira, porque la justicia y el juicio son el cimiento de su trono y no puede ser removido. Y ya yo creo que ya hemos estudiado, o ya sabemos de que la ley de Dios es santa, justa y buena, por lo tanto no necesita cambio. Los que necesitamos un cambio somos nosotros, y precisamente esa es la obra que el Señor está haciendo en la actualidad. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. El pecado no puede estar delante de la presencia de Dios, porque sencillamente será abrazado por ese fuego consumidor y será consumido. Dice la sierva del Eterno, hay una cita donde dice la sierva del Eterno de que Dios es fuego consumidor y de que las personas que aceptan el plan de salvación, cuando están delante del fuego consumidor, lo único que hace ese fuego consumidor es consumir las escorias del pecado, pero finalmente el pecador que mira a Cristo como su Salvador personal permanecerá. Pero aquellos que no han aceptado el plan de la salvación no van a poder estar delante de la presencia de Dios, porque sencillamente la presencia de Dios los consumirá. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Hermanos, esto que dice el salmista tuvo un cumplimiento aquí en la tierra. Hubo un momento en que la presencia del Señor descendió, la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí, ahorita lo vamos a leer, y toda esta manifestación se vio. Dice que el monte se estremeció, los montes se derritieron, la tierra se estremeció, relámpagos iban delante de él. ¿Cuándo sucedió esto?
un momento especial en que el Padre Celestial envió a su Hijo para que proclamara la ley en el monte Sinaí. Jehová desciende al monte para proclamar su ley. En Éxodo 19, 16 al 19 nos dice la palabra: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Quiero resaltar que antes de que el Señor se manifestara de esta manera gloriosa, Él preparó al pueblo, le dijo al pueblo que se preparara. El pueblo debía lavar sus vestidos y durante estos 3 días, porque dice que 3 días antes tuvo que haber una preparación, dice que ni siquiera los hombres debían tocar mujer, debían estar plenamente sus mentes libres de todo prejuicio, de todo placer, de toda cosa, para que su mente pudiese estar presta a recibir estas palabras del testamento. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Acaso no fue lo mismo que leímos acá? Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, nube y oscuridad, decía en el Salmo, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cómo se puso el pueblo? Dice que el pueblo se estremeció. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Yo creo que todos de nosotros hemos escuchado un trueno, cuando llueve y empieza a tronar durísimo y vemos como aún el lugar donde estamos se estremece, tiembla. Y eso de cierta manera a mí me genera temor. Si yo les confieso, a mí eso me genera temor. Y cada vez que yo escucho un trueno, yo recuerdo esta escena, hermanos. Y yo digo, ¿cómo sería? O sea, si le pasa a uno que está bajo techo y eso, ¿cómo sería ellos que estaban al pie del monte y tenían que ver esto? Así de frente, la majestad de Dios. Era tanta la pecaminosidad del pueblo que ellos no pudieron resistir esa majestad. Pero el Señor quería que ellos entendieran su santidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aún hoy en día, en la actualidad, el mundo cristiano ha rebajado la majestad de Dios poniendo a un lado la ley divina. Y el Señor quiere que nosotros, como guardianes de la ley, exaltemos su ley, no solamente de boca, sino que nuestras vidas reflejen que realmente la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la expiación que el Salvador está haciendo. No solamente quiere perdonarnos nuestros pecados, sino quiere capacitarnos para que nosotros seamos templos vivientes y que esa ley pueda estar escrita en cada uno de nuestros corazones. Algo que quiero resaltar también de esto del lugar santísimo es que nosotros, que somos un templo para Dios, también tenemos un lugar santísimo en donde Dios desea habitar. Y ese lugar santísimo está en nuestras mentes. Este es el trono que le pertenece a Dios, pero que el enemigo ha querido tomar y ahorita lo vamos a leer. Ahora, meditemos en este salmo. Salmos 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Nos pregunta el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién fue el único que pudo subir al monte de Jehová en el tiempo de Israel? Moisés. El hombre más manso de la tierra, el que más se asemejaba al carácter del Dios divino. Fue el único que pudo estar delante de Jehová allí en el monte. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El puro de corazón. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Debemos aprender a educar nuestros pensamientos para que estos se espacien en las cosas celestiales, porque muy fácilmente nuestros pensamientos se desvían en las cosas terrenales, mundanas, carnales. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a educar nuestras mentes, y Él nos ha prometido que de esta manera Él nos daría un nuevo corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí nos está queriendo decir el salmista de que el que subirá al monte de Jehová es aquel que tiene una transformación de adentro hacia afuera, porque habla de aquellas cosas que el hombre no puede ver.
pero que Dios sí las conoce. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estos recibirán justicia del Dios de salvación, una vida justa, la ley de Dios escrita en el corazón. Este estaba hecho de madera de acacia y estaba cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Este era un arca o un arcón, un mueble para guardar objetos de valor. Esto es un arca. Un arca, la definición, un arca es como un cofre que está hecho para guardar objetos de valor. Aquí vemos un ejemplo. Ahora, ¿por qué hecho de madera de acacia y también de oro? Y esto, hermanos, nos muestra de que la ley que estaba allí depositada no era solamente la ley para la ley celestial, no era solamente para los del cielo. No era solamente que, así como decía Satanás, que el hombre no puede guardar esta ley porque esta ley solamente lo puede guardar los seres celestiales. No, la misma ley para el cielo es la misma ley que se nos da para los que estamos aquí en la tierra. Salmos 48:10 nos dice que el Salvador, esto es un salmo que representa al Mesías. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas palabras las pronunció el Mesías no en su divinidad, no antes de venir aquí en la tierra, sino mientras estuvo aquí en la tierra, en su humanidad. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Esta fue la obra que vino a hacer el Mesías acá. Mostrarnos de que verdaderamente con el poder que el Señor nos ofrece, el hombre puede guardar la ley divina. Pero hay algo interesante y es que necesitamos un poder que no depende de nosotros, que necesitamos un poder de lo alto que nos capacitará para que esta ley pueda ser guardada en la humanidad. Pero lo mismo que se le exige a los seres celestiales, se nos exige a nosotros, los hombres terrenales. Dice la sierva, porque ninguno de nosotros vive para sí. Romanos 14:7. Este principio divino rige tanto el cielo como la tierra. ¿Solamente a los seres celestiales? No, también a nosotros. ¿Cuál es el principio de la ley? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Pero prestemos atención a lo que sigue diciendo. Dios es el poderoso centro. Toda forma de vida se origina en Él, y a Él pertenecen todo el servicio, la honra y la lealtad. El Señor nos hizo a nosotros para que le sirvamos a Él, pero no de una manera de esclavitud, porque muchos pueden decir, ay no, entonces Dios nos creó para hacernos esclavos. No, porque la ley de Dios es la ley de la libertad. Dios quiere que le sirvamos, es para que nosotros mismos nos veamos beneficiados, porque la ley de Dios nos demuestra que Dios es amor. La ley de Dios nos demuestra que todo lo que, si nosotros cumplimos la ley del Señor, esto en vez de degradarnos lo que va a hacer es ponernos una esfera semejante a la de Dios, a la santidad de Dios, y eso es lo que el Señor desea. Él no quiere hacernos esclavos. Si nosotros estamos mirando la ley como una ley de esclavitud, es porque no hemos conocido el carácter de Dios, porque no hemos aprendido a mirar cuál es el principio de esa ley, que el principio de esa ley es precisamente el amor. Ni siquiera Dios vive para sí mismo, porque Dios todo lo que ha creado lo ha dispuesto para nosotros. Dice, para todo ser creado existe un gran principio de vida, dependencia y cooperación con Dios. La misma relación que existe en la perfecta familia celestial también debía existir en la familia de Dios en la tierra. ¿Qué nos dice la sierva? Que la misma relación que existe en la perfecta familia celestial también debía existir aquí, en la familia de Dios en la tierra. Bajo la dirección de Dios, Adán debía estar a la cabeza de la familia de Dios en la tierra para mantener los principios de la familia celestial. Esto debía ocasionar paz y felicidad. Paz y felicidad. Ese es el propósito de Dios. Que si nosotros obedecemos la ley de Dios, va a ocasionar paz y felicidad. ¿Por qué es que hoy en día vemos tanta miseria en el mundo? Precisamente porque el mundo se ha olvidado de la ley de Dios,
Y vemos cuál ha sido el triste resultado de ello. Y vemos que realmente el pueblo sin ley se desenfrena, se aparta de los principios y cada uno empieza a vivir para sí mismo y empieza, en vez de exaltarse a sí mismo, lo que va a hacer es que degradar su persona. Pero Satanás estaba empecinado y está empecinado en oponerse a la ley según la cual ninguno de vosotros vive para sí. Hemos estado estudiando mucho sobre eso, hermanos, en la cruz del Calvario. Esto el Salvador nos lo mostró precisamente en un auge bien alto para que nosotros entendamos de que ninguno de nosotros hemos de vivir para agradarnos a nosotros mismos. Está empecinado a vivir para sí mismo. Procuró convertirse en el centro de influencia. Esto fue lo que incitó a la rebelión en el cielo y fue la aceptación por parte del hombre de este principio lo que introdujo el pecado en el mundo. Porque Adán y Eva no se quisieron adaptar con la posición, con el nombre que el Padre Celestial les había dado. Ustedes serán llamados hijos de Dios. Pero ¿qué quisieron ellos? Un puesto más elevado. Serán como dioses, dijo Satanás, y ellos quisieron o codiciaron esta posición. Y este ha sido el conflicto, y es el conflicto aún que se vive en la actualidad, porque aún los discípulos del Salvador andando con Cristo mismo, y ellos peleaban por el lugar más alto. Ahora, ¿será que no estamos viendo lo mismo actualmente, aún dentro del pueblo de Dios? ¿No nos conformamos con la posición que el Padre Celestial nos ha dado? Por más humilde que sea, debemos darle gloria a Dios en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero no, empezamos a codiciar puestos más altos y no hemos aprendido a someternos a la orden que el Señor nos ha dado. Y ahorita más adelante, bueno, no creo que lo vayamos a alcanzar a tocar hoy, pero vamos a ver de que también eso está dentro del arca de Dios. Dice, cuando el hombre pecó, se separó del centro que Dios había dispuesto. Un demonio se convirtió en el poder central en el mundo. Satanás había establecido su trono en el lugar donde debía estar el trono de Dios, en el lugar santísimo de nuestros corazones, hermanos. Aquí en nuestras mentes, donde debería estar el trono de Dios, donde debería estar puesta la ley de Dios, el enemigo estableció su trono. ¿Y qué puso? Si la ley de Dios es que ninguno de nosotros vive para sí, entonces lo contrario es que nosotros tengamos que vivir para agradarnos a nosotros mismos. Este es el problema que tiene la humanidad y no lo hemos entendido. Y si nosotros no comprendemos esto, no vamos a entender lo que realmente es el nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que Dios le quiso dar a entender a Nicodemo cuando le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque necesitamos dejar de vivir para agradarnos a nosotros mismos y empezar a vivir para agradar a Dios y para servir a los demás. Porque en el reino de los cielos el mayor es el que sirve, no es el que es servido. Dice, el mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Voluntariamente nos hemos vendido al enemigo. Voluntariamente nos estamos vendiendo al enemigo cada vez que nos apartamos de la ley de Dios. Nos estamos entregando en las manos del enemigo. Hoy en día la humanidad confunde lo que es la libertad con el libertinaje y no se dan cuenta que siendo libertinos se están volviendo esclavos de un ser que en realidad es autoritario, que es perverso, que no les importa, que no le importa realmente el bienestar de sus súbditos, y este es Satanás. Pero a cambio la ley de Dios es una ley de libertad. Aún el Señor no nos obliga, sino que dice, hijo mío, he aquí he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, pero yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estas son las palabras de un Padre tierno, que no nos obliga a andar por el camino que Él desea que andemos porque sabe que es lo mejor. Sin embargo, Él ha dispuesto todo, ha servido la mesa, así como la vez pasada estudiábamos, todo está servido y nos hace el llamado, vengan, tomen, vengan y beban del agua de vida, vengan y tomen del pan vivo, hagan uso de lo que yo les he provisto para que ustedes puedan ser salvos. Pero desafortunadamente el mundo está tan esclavizado en sus pasiones y deseos que se han apartado de la ley del Señor. Cristo dice, donde Satanás ha establecido su trono, allí levantaré mi cruz. ¿Qué dijo Cristo?
donde Satanás estableció su trono, ¿qué es lo que debemos levantar? La cruz de Cristo. El que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Hay una cruz que nosotros debemos llevar. Cada uno de nosotros llevamos una cruz. Y la pregunta es, ¿cómo la estamos llevando? Satanás será expulsado y yo seré levantado para traer a todos los hombres hacia mí. Me convertiré en el centro del mundo redimido. Dios, el Señor, será exaltado. Aquellos que ahora son controlados por la ambición y las pasiones humanas, ahora serán mis colaboradores. Gloria a Dios, hermano. Esa es la promesa de que muchos de nosotros en algún momento fuimos esclavos del pecado, de los placeres, de las pasiones bajas, pero Dios hoy Cristo nos ha redimido y ahorita quiere hacer una obra completa. Él no quiere entregarle al Padre Celestial una ofrenda imperfecta. Ahorita después de que nos ha sacado del mundo, ahorita quiere perfeccionar esta ofrenda para que nosotros seamos santos, así como Dios es santo. Vistiendo su divinidad con humanidad, Cristo se presentó ante nuestro mundo para que la humanidad pudiera relacionarse con la humanidad y la divinidad con la divinidad. En medio de la enorme confusión del egocentrismo, mucho se habla de la idolatría, pero el egocentrismo es la mayor de las idolatrías si no nos estamos dando cuenta. Cada vez que nosotros queremos defender nuestra causa, cada vez que nosotros en vez de glorificar a Dios nos queremos glorificar a nosotros mismos, nos queremos servir a nosotros mismos, estamos siendo esclavos del pecado de la egolatría. Es un pecado que poco se habla, pero que es el pecado central, porque sobre este pecado están todos los demás pecados. Él podía decir a cada ser humano, regresa a tu centro, el cual es Dios. Él mismo lo hizo posible para cada uno de nosotros. Al cumplir en este mundo los principios celestiales, vivió la ley de Dios en la humanidad. ¿Qué hizo Cristo? Vivió la ley de su Padre Celestial, esa ley divina, santa, que el enemigo dijo que no se podía cumplir. Pues sí, Cristo la vivió aquí en la humanidad y nos ha prometido ese poder para que nosotros también podamos vencer así como Él venció. Nos tenemos que convencer de esto. Si nosotros no creemos que Cristo es posible hacer esto, pues sencillamente no se va a efectuar en nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creerle que si Él lo dijo, Él lo hará. No dudemos, hermanos. Constantemente el enemigo va a poner sombras alrededor nuestro. A cualquier equivocación que nosotros tengamos, el enemigo nos va a señalar. Mire, este es tu hijo. Este es el que tú dices que va a guardar tu ley, pero mire, esta vez hizo esto, hizo lo otro. En ese momento tenemos que contrarrestar esos pensamientos, aferrándonos a la promesa del Señor. Sí, es cierto, pero gloria a Dios, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Mientras estamos en ese proceso de perfeccionar nuestros caracteres, que el Señor conoce nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón, el Señor ha prometido que haría expiación por nuestros pecados, que intercedería para que estos pecados fuesen perdonados. Ahora, ¿qué objetos se encontraban o se guardaban allí? Ya lo leímos, de que estaban el arca, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a meditar en lo que es las tablas de la ley. La ley de Dios. En Deuteronomio 10, 1 al 5 nos dice cuál fue la instrucción que se le dio a Moisés. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, porque recordemos que las primeras piedras Moisés las quebró porque el pueblo había quebrantado el pacto que habían hecho con Dios. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Ahí ya se le dijo que no solamente que llevara las tablas de piedra, sino que también se hiciera un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Algo interesante es que cuando el pueblo de Israel quebrantó el pacto, porque se dieron cuenta de que verdaderamente ellos por sí mismos no podían cumplir la ley, así como habían dicho, habla tú con nosotros que nosotros obedeceremos todas las palabras que están allí escritas. Ese fue el pacto que hizo el hombre con Dios, pero vemos que finalmente ese pacto fue quebrantado. Ahora, cuando nuevamente fue Moisés al monte para que volvieran a grabar las palabras no cambió ni una jota, ni una tilde,
nada, sino que dice que eran las mismas palabras que tenían las primeras tablas, eran las que tenían la segunda. Eso nos demuestra que la ley de Dios es inmutable, que no se puede cambiar. E hice un arca de madera de acacia y la labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. No cambió nada. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Estas tablas las colocó Moisés en el arca. Ahora vamos a meditar. Voy a ponerles aquí un pequeño video. Quiero que miremos un poco cómo fue la manifestación de la ley de Dios. Tras escapar de la persecución de los soldados egipcios, Moisés siguió conduciendo a los israelitas hacia el sur, hasta llegar al monte Sinaí. Jehová Dios descendió al monte Sinaí en toda su gloria, y por medio de Moisés dictó sus mandamientos a los israelitas. Dios pronunció todas estas palabras diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, no te inclinarás a ellos, ni les servirás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Sus actos y su poder en todas partes se pueden vencer, pues su sabiduría y autoridad. Después de conducir a los israelitas fuera de Egipto, Dios dictó leyes tales como mandamientos, enseñanzas, prohibiciones y decretos para enseñar a las personas con el fin de instruirlas explícitamente acerca del modo de adorar a Dios y cómo vivir en esta tierra. Estos mandamientos y leyes fueron los primeros requisitos detallados para orientar a la humanidad en cuanto a cómo vivir, para regular la conducta humana y medir los criterios morales. También fueron los primeros fundamentos y pautas para determinar la pecaminosidad de los actos. ¡Apedréenlos! ¡Apedréenlos hasta matarlos! Brindaron a las generaciones posteriores indicaciones y criterios para establecer la Constitución. Además, sentaron las bases del perfeccionamiento de los sistemas judiciales de generaciones posteriores. Estas leyes han influido profundamente en numerosas disposiciones legales y conceptos jurídicos modernos. Por ejemplo, el asesinato, la violación, el robo, la calumnia y la malversación se establecieron como delitos con base en los 10 mandamientos. Los mandamientos y leyes dictados por Jehová Dios a los israelitas
no solo han tenido un gran impacto en la ley humana, sino que también han desempeñado un papel crucial en el establecimiento y la formación de la civilización moral y las instituciones democráticas en las sociedades humanas. Aquí vemos, hermanos, cómo la ley de Dios aún ha sido utilizada en los gobernantes de esta tierra. Vemos de que todas las leyes que se rigen aquí en la tierra realmente han sido fundamentadas en la ley, en los preceptos de la ley divina. Y dice la sierva del Eterno, la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Interesante esto. No solamente era para los hebreos. Dice que Dios los honró, haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían tenerla como un santo legado para todo el mundo. Es decir, de que esta ley no solamente se limitaba a un pueblo, sino para todo el mundo, para todos aquellos que verdaderamente quisieran conocer la voluntad de Dios, Dios los haría ¿qué? Guardianes de su ley. En este video vimos un pálido reflejo de lo que fue la manifestación de la ley divina. ¿Y cuál era el propósito de esa ley? Era enseñarnos a cómo debíamos vivir en esta tierra. Era enseñarnos, es como un manual de convivencia, por decir así. Era enseñarnos de qué manera debíamos tratarnos los unos a los otros. Eran preceptos y leyes que solamente no se limitaban a un pueblo en especial, así como ellos pensaban, sino que realmente Dios desea que nosotros, que somos llamados a guardar la ley de Dios, seamos custodios de esa ley y que no solamente la guardemos, sino que la enseñemos a aquellos que no la conocen. Dicen, pero debían tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad, y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados. Uno dice, bueno, pero ¿cómo la humanidad puede ser regida por 10 preceptos nomás? Pero es que estos preceptos, aunque son breves, son abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor, lo que hablábamos ahorita. El principio fundamental de la ley de Dios es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos lo dice en el Nuevo Testamento, pero si quieren apuntarlo, no lo vamos a leer ahora por cuestiones de tiempo, pero Deuteronomio 6:4 y Levítico 19:18 nos dice estos mismos principios. Es decir, de que no quiere decir que cuando el Salvador vino, así como nos lo enseña, entonces empezó a regir la ley del amor, pero antes era la ley de la justicia. No, siempre estas dos cosas han ido conectadas, han estado de la mano. En Deuteronomio, en Levítico nos enseñan estos mismos principios, que debíamos amar al Señor, nuestro Dios, y también a nuestro prójimo. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en cada detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y a las circunstancias de la humanidad. La ley de Dios es algo precioso, hermanos. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto meditamos nosotros en la ley de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a meditar siquiera diariamente en un precepto de esta ley? Deberíamos empezar a hacer esto más seguido, hermanos, porque por eso era que el Salvador les dijo en una de las tantas instrucciones que se le dio al pueblo de Israel: meditarás en ellas de día y de noche, al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino, se le dirás a tus hijos. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo, hermanos? Por eso es que vemos una decadencia aún en el pueblo del Señor, porque nos hemos apartado de las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que esas leyes no eran instrucciones vagas del Señor, sino que realmente tenían un propósito muy, muy especial. Y era resguardar la ley de los 10 mandamientos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo.
quiero, hermanos, compartir con ustedes en esta mañana lo que fue la promulgación de la ley, pero cómo nos lo amplía la sierva del Eterno. Algo interesante es que cada vez más el Padre Celestial nos tiene que dar más y más y más instrucciones para que nosotros podamos entender la santidad de Él. Cuando estuvo el pueblo de Israel, no solamente le dio los 10 mandamientos, sino que le dio leyes más para que ellos pudieran entender estos 10 mandamientos. Cuando vino el Salvador, Él no solamente vino a mostrar la ley en la letra, sino en el verdadero espíritu, y le dio profundidad a cada uno de estos pensamientos. Y aún con la sierva del Eterno hizo lo mismo. También le entregó una ampliación más de lo que es la ley de Dios. Y vamos a meditar en esta hora en ello rápidamente. Trataré de no hacer comentarios para que cada uno de nosotros podamos poner el entendimiento a la lectura y comprender qué es lo que el Señor nos quería transmitir en cada mandamiento. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice la sierva: en este primer mandamiento, Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho, a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto o persona o cosa, cualquier otro objeto, el primer lugar en sus afectos o en su servicio. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento nos enseña que el primer lugar de nuestro corazón debe poseerlo Dios. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Hermanos, yo quiero que al estudiar estos mandamientos, cada uno de nosotros íntimamente nos examinemos y miremos en qué estamos fallando. A eso los quiero invitar en esta mañana. El primer mandamiento: si hay algún Dios, hay algo que nos está robando a nosotros, el tiempo, nuestro amor o algo que le pertenece a Dios, si hay algo que nos lo está robando, nosotros, dice el Salvador, es mejor quitar de nosotros nuestra mano, nuestro pie, cortarlo, y no que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno. Cortemos con eso que nos está apartando del Señor. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te harás imagen. Este segundo mandamiento prohíbe, es una prohibición, adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Esto, un reflejo, una enseñanza de esto, lo vemos en Romanos, no recuerdo si es el capítulo 1 o capítulo 2, donde dice de que Dios se ha manifestado a través de las obras de la creación, por lo cual no tenemos excusas, pero aquellos que han querido rebajar la imagen de Dios se degradan a sí mismos, ¿sí? Por eso es que Dios no quiere que nosotros hagamos imágenes, porque eso también trae una consecuencia para nosotros. Siguiente mandamiento, tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Este mandamiento, el tercero, no solo prohíbe el jurar en falso. Cuando nosotros nos dice eso: ay no, yo no juro en falso, y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola y descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, sin importancia, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Todos deben meditar en su majestad,
su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. En el nombre del Señor está reflejado su carácter, por lo tanto es santo y debemos tener mucho cuidado cada vez que hacemos uso de él. Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. Dios ha dado a los hombres 6 días para trabajar y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborales. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. En el sábado solamente podemos hacer las obras necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, no acaba aquí la prohibición. Ni hablando tus propias palabras, dice el profeta. ¿Hasta dónde llega la profundidad de este mandamiento? ¿Cuáles son nuestras conversaciones durante el día de reposo? Dios nos ha dado 6 días para que hagamos todas las labores seculares, pero nos ha pedido que apartemos un día que le pertenece a Él, un día en que nosotros no debemos hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y aún nuestras palabras deben ser deben estar conectadas con la santidad de este día. Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. No necesitamos salir de la casa a hacer una transacción para quebrantar el sábado. ¿En qué se está espaciando nuestras mentes? Dice, para santificar el sábado no debemos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal, ni siquiera nuestros pensamientos. Por eso yo les decía, hermanos, debemos aprender a educar nuestras mentes. Es inevitable de que quizás no venga un pensamiento, pero en ese momento hay que contrarrestarlo. Debemos aprender a dominarnos a nosotros mismos. No podemos permitir ni siquiera que nuestros pensamientos tengan dominio sobre nosotros, sino que nosotros debemos aprender a dominarlos. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos deben estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en las horas sagradas del sábado? Aún las primeras horas del sábado, que es la que a veces tanto nos cuesta poderlas dedicar a Dios, porque muchas veces nos cogen atareos, pero el Señor quiere que nosotros no entremos al día sábado con nuestras mentes llenas de ocupaciones, sino que podamos, así como cuando se le entregó la ley de Dios al pueblo de Israel, hubo 3 días de preparación, y el viernes es un día de preparación, pero muchas veces termina el viernes y todavía estamos volteando, hermano. Que el Señor nos ayude con eso, porque yo sé que el enemigo siempre va a querer poner trabas para que nosotros no honremos al Señor, pero debemos mirar a ver cómo solucionamos para que esto se pueda haber un cambio realmente en nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre. Ya miramos los 4 primeros mandamientos que eran nuestro deber hacia Dios, ahora nuestro deber hacia nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Este 5.º mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Por eso es tan importante, primeramente, enseñar a los hijos a obedecer la autoridad de ellos, sí, de los padres, porque si los hijos no aprenden a obedecer la autoridad de los padres, que es la autoridad visible para ellos, créanme que no van a obedecer una autoridad mayor. El 5.º mandamiento no solamente requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que los ayuden y los consuelen en su vejez.
También, este mandamiento también incluye, dice, también encarga que sean considerados con los ministros, los gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Este mandamiento es un mandamiento que habla de lo que es la autoridad. La primera autoridad que nosotros tenemos es la de nuestros padres, porque es la que nos guía desde muy pequeños. Pero si nosotros no hemos aprendido a honrar y a respetar a nuestros padres, no vamos a respetar autoridad alguna, hermanos. Por eso, esta educación empieza ¿en dónde? En los hogares, en las casas. No matarás. Sexto mandamiento. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza o el abrigar cualquier pasión que traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, dijo el Salvador. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. No necesitamos tener un cuchillo en la mano, así como vemos en la imagen, para matar a alguien, sino que si odiamos a alguien ya lo estamos matando en nuestro corazón, porque es allí donde nace toda. Por eso el Salvador decía que en el corazón es donde nacen los malos pensamientos, las malas pasiones, los malos deseos y aún los malos actos. Todo nace en el corazón. Y si albergamos algún odio hacia nuestro hermano, ya estamos quebrantando este mandamiento. Todo descuido egoísta, mire, prestemos atención a eso. Hay veces que nosotros decimos no le estamos haciendo daño a nadie, pero sí lo estamos haciendo indirectamente, le estamos causando un mal y aún vamos a ver que nos estamos también matando a nosotros mismos. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son, en mayor o menor grado, violaciones del sexto mandamiento. ¿Cuántos no estamos quebrantando el mandamiento no matarás? Recordemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios por creación y por redención. Y no nos compete a nosotros utilizar nuestro cuerpo como a nosotros nos plazca, porque es mi cuerpo. No, es el cuerpo de Cristo. Yo le pertenezco a Él y debo cuidar aquello que Cristo me ha recomendado. No hurtarás. Séptimo mandamiento. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige la estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida, en lo más mínimo. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y salarios justos. Esto es una de las señales de los últimos tiempos. Y es que dice que el jornal clama por su salario porque muchos están dando salarios injustos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, la debilidad o la desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Todas estas cosas el Señor las ve con extremada minuciosidad. ¿Y por qué es tan estricto el Señor en eso? Porque Dios es santo y desea que su pueblo sea santo. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Tremendo. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros es una violación del noveno mandamiento. ¿Cuál fue una de las mayores pecados que no permitió que el pueblo de Israel entrara a la Canaán terrenal? La murmuración. La crítica y la murmuración son uno de los pecados que nos ha mantenido tanto tiempo a nosotros aquí. Parece ser un pecado insignificante, pero ¿cuánto nos ha mantenido en este mundo de dolor? La crítica y la murmuración. Y el Señor nos dice
que no hemos de dar falso testimonio, no hemos de degradar a nuestro hermano que es más débil que nosotros. No, sino que por el contrario, antes debemos redimir, así como Cristo nos redimió, ayudarlos, hermanos. Y el último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta. Mira que este último mandamiento es la raíz de todos los demás pecados, porque por codicia se mata, por codicia se adultera, por codicia se roba, por codicia se idolatra. La codicia es la raíz de todos los males y es un pecado que el ser humano no puede ver, que cada uno de nosotros conocemos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos codiciando? Del cual nace el acto pecaminoso, el que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que le pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Aquí termina la promulgación de la ley. Dice la sierva: estos fueron los sagrados preceptos del decálogo pronunciados entre truenos y llamas, y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador, Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria, para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. También quería revelar a todos los hombres la santidad, la importancia y la perpetuidad de su ley. Por eso el Señor descendió así, de esta manera, de manera espantosa, para que el pueblo temiera a Dios y conociera la santidad de la ley divina. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. La multitud clamó a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Su caudillo respondió: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. El pueblo, sin embargo, permaneció a la distancia, presenciando la escena con terror, mientras Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Mañana, hermano, vamos a continuar lo que es con el libro de la ley, el maná y la vara de Aarón. Vamos a dejar esto hasta aquí para que puedan meditar en lo que se estudió en esta mañana, guardarlo en sus corazones, examinar sus corazones o examinar nuestros corazones y mirar en qué estamos fallando, hermanos. Dios quiere hacer una reforma en medio de su pueblo y quiere que nosotros entendamos la santidad de su ley para que nosotros podamos ver cuán santa es la presencia de Dios y cuán santo debemos ser nosotros si queremos estar delante de Él. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga. Reconciliados hoy es la vida.